Los tipos de la palabra de Dios en la Biblia. Entendemos que Dios se apoya en estas formas para que nosotros podamos comprender su idea, el espíritu de sus enseñanzas y la voluntad que Él quiere expresar al ser humano. No es que Dios necesite ninguna de estas, pero las usa para que nosotros podamos comprender la finalidad de sus palabras. Y encontramos principalmente en la palabra de Dios algunos tipos que son muy relevantes e importantes para nuestra vida cristiana. Lo primero que encontramos es que la palabra de Dios es como espejo. Santiago 1:23 al 25 nos enseña que es la forma en cómo el hombre puede verse reflejado en la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios actúa como un espejo en donde el hombre puede llegar a acercarse a verse como es. No para contemplarse, sino para corregir. No para alabarse, sino para enmendar y causar su camino hacia la voluntad de Dios. La palabra de Dios también nos enseña que es como agua. Juan capítulo 15, versículo 3, habla de que vosotros estáis limpios por mi palabra. Es decir, el agua que Dios activa funciona para limpiarnos, para lavarnos de la inmundicia, del pecado, de donde hemos salido y mantener siempre una conciencia limpia delante de Dios. En principio, también el agua funciona como bebida, es decir, la palabra de Dios hidratante para calmar nuestra sed. Igualmente, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que cuando vamos andando en el camino de Dios, necesitamos lámpara porque hay lugares oscuros, tal como lo diría el salmista cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque necesitamos la luz, la presencia de Dios que nos guía. Número 4, la palabra de Dios es como semilla, porque es la que se siembra en nuestro corazón para dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Número 5, la palabra de Dios es como alimento, y dentro del alimento hay 4 etapas. La primera es que es como leche, que es cuando estamos recién nacidos, llegando al Señor, una palabra blanda para edificar, para mantenernos y para construirnos. También dice la palabra del Señor que es como pan. Recordemos el episodio del Señor allí en el desierto cuando Satanás llega y le dice que lo está tentando. El Señor le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. También dice la Biblia que la palabra de Dios es como miel, porque más dulce que la miel es la palabra del Señor. Cuando la leemos, cuando la practicamos, cuando la disfrutamos, la palabra de Dios es dulce, nos deleitamos en ella. Y también es como carne, según Hebreos, es decir, un alimento sólido. Es decir, en la enseñanza, en la construcción, en la preparación de nosotros, tenemos todo tipo de alimento según la necesidad en que nos encontramos. Dice en Jeremías 23 que la palabra de Dios es como martillo y también es como fuego. Martillo para poder darle a la roca y que se abra lo que está dentro. En la antigüedad se usaba un martillo, no para destruir, sino para descubrir lo que la roca guardaba en su corazón. La palabra de Dios no quiere destruirnos, sino romper la porosidad, romper la arena, el barro que está encima de nosotros para llegar a lo profundo de tu corazón. Y es como fuego porque es la que nos purifica, es la que nos santifica y es la que nos limpia. Y por último, la palabra de Dios es como espada. En principio para defendernos, porque la palabra de Dios actúa para repeler los ataques del enemigo. Así que tenemos todas estas herramientas que Dios nos ha dado para que la pongamos en función. No temas en usarla, no temas en ponerla en práctica, porque el Señor lo ha hecho para nuestra salvación. Dios te bendiga.